Vamos a comenzar con el tema 1, donde vamos a analizar, como ya os había indicado el otro día, la transformada discreta de Fourier, la DFT. Empezaremos hoy formulándola, nos dará tiempo a estudiar algunas de sus propiedades. Después, más adelante, entraremos ya en la transformada de Fourier, la rápida de Fourier, la utilización de la transformada rápida para que la DFT nos ayude a hacer filtrado, para luego, al final de este tema, que son 9 horas, hacer análisis de Fourier clásico, análisis espectral, y veréis algunas aplicaciones ya en temas un poco menos teóricos y más relacionados con la práctica. Bueno, vamos a formular la DFT, pero antes de formular la DFT vamos a decir por qué y para qué. Ya el otro día me parece que habíamos hablado de que tenemos una transformada de Fourier. Hasta ahora pues tenemos la transformada analógica que hemos utilizado para señales analógicas, que lo que hace es pasar una señal en tiempo continuo a un espectro continuo a su vez. Continuo en el sentido de que tiene sentido para todas las frecuencias, en un margen continuo. La transformada de Fourier va de menos infinito a más infinito. La transformada de Fourier para señales discretas, como recordáis, aunque va de menos infinito a más infinito, en realidad es periódica. Por lo tanto, con saber lo que ocurre entre 0 y 2pi, ya sabemos lo que ocurre con las transformadas. Pero aún así, es una transformada continua. Eso quiere decir que necesitaríamos, para poder representarla, todo un espectro continuo de valores. Y nosotros vamos a querer una transformada que opere en computadores, que opere en microprocesadores, que opere en tiempo real. No podemos representar el continuum ni del espacio ni del tiempo. ¿Cómo habíamos resuelto esto para las señales en tiempo? Pues como recordáis, en su día probasteis que una señal en tiempo continuo se puede representar mediante sus muestras, siempre y cuando estas muestras sean tomadas a una cierta velocidad. Para ser exactos, por encima de una cierta velocidad, ¿verdad? O tasa de muestreo, que está relacionada con la mayor frecuencia presente en la señal. Ese resultado se debe a Nyquist y es ya la frecuencia de Nyquist bien conocida por todos vosotros. Entonces muestreamos 2 veces por encima de la frecuencia de Nyquist y ya está. Ya estamos, en la frecuencia de Nyquist, que es 2 veces por encima de la mayor frecuencia presente en la señal, y nuestra señal así muestreada nos permite recuperar la señal analógica original. Eso no quita para que estemos hablando de número finito de muestras, seguimos hablando de un número infinito de muestras, porque bien sabemos que para que una señal en tiempo tenga un espectro limitado y por tanto haya una frecuencia de Nyquist, esa señal tiene que ser infinita, porque si está limitada en banda no puede estar limitada en tiempo. ¿Qué ocurre? Que las señales, aunque no estén limitadas en el tiempo, pueden ir decayendo con el tiempo, con lo cual, perfecto, con una aproximación que hagamos en un tiempo suficientemente largo, bueno, pues muestreamos un segmento suficientemente largo de señal y tenemos una buena aproximación a nuestra señal. Ahora estamos hablando de señales discretas, bien que proceden de una señal analógica o bien que la señal es inherentemente discreta. Entonces, ¿qué nos estamos preguntando ahora? Bueno, ahora nos estamos preguntando, si ya tengo una señal discreta, que yo puedo representar pues, n valores de una señal, y con un número de bits adecuado, pues me puedo equivocar y cometer algún error, pero tengo una fiable representación de la señal, yo quiero también tener una representación del espectro que sea un número finito de valores. Porque a lo mejor me va a interesar trabajar en el campo espectral y no en el campo del tiempo. Y si quiero pasar del tiempo a la frecuencia, de la frecuencia al tiempo, a voluntad para que opere en un computador, obviamente voy a necesitar una transformada de Fourier que proyecte valores en tiempo discretos en valores en el espectro discretos. Tengo que tener también, mira, hemos hablado con los demás, faltan unas sillas, pero os pueden comentar dónde se han conseguido, si hacéis el favor. Y os las traéis y ya quedan aquí, gracias. Así que el objetivo inicial es ¿cómo hacemos para representar una señal discreta en el tiempo mediante un conjunto discreto también de valores del espectro? No me vale decir la transformada de 0 a 2pi, no, quiero nada más que un conjunto finito de valores. ¿Está? ¿Cómo hemos hecho esto cuando lo hicimos en el caso analógico para quedarnos con un conjunto finito de valores y pasar de la señal continua a la señal discreta? Decíamos, el modelo teórico es multiplicar por un tren de deltas, ¿no es así? Bueno, vamos a empezar a plantear esto.
Vamos a suponer que tenemos nuestra señal en el tiempo, x de n, es una señal discreta. Ya no me preocupa si esa señal viene del muestreo de una señal analógica o si la señal es discreta porque ya lo es inherentemente. Da igual, ya tenemos una señal discreta en el tiempo. Imaginemos que hemos obtenido su espectro. Ahí está representado como x de e elevado a j omega. Para simplificar, hemos puesto ahí como que es un triángulo, es periódica con periodo 2pi, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho que vamos a operar igual que habíamos hecho en el caso del tiempo con la discretización de una señal, vamos a multiplicar en el dominio espectral por un tren de deltas. Ahí tenéis el tren de deltas, al que le hemos puesto de potencia de cada delta 2pi partido por n, por razones que van a ser obvias dentro de un ratito. Podríamos haberle puesto de potencia 1, pero como es constante, pues le ponemos la constante que nos venga bien para que después nos quede bonito el resultado. Así que yo voy a multiplicar en frecuencia por un tren de deltas, y esas deltas tienen cada una de potencia 2pi partido por n mayúscula. N mayúscula es un número que he elegido porque decíamos, vamos a tener un conjunto finito de valores en el espectro, ¿verdad? Pues n, sea n mayúscula, ese número de valores finito del espectro. Evidentemente, dentro de cada periodo me caben n muestras. La primera va en el punto 0. Como van equiespaciadas, la siguiente va en el punto 2pi partido por n. La siguiente va en 4pi partido por n, la siguiente 6pi partido por n, así sucesivamente, hasta que llegamos a 2pi por n menos 1 partido por n, que es la última muestra que tomamos dentro del periodo. Después ya viene la muestra tomada en 2pi, pero ya sería el siguiente periodo, ¿verdad? Y a partir de ahí tomaríamos otras n muestras. A mí me interesa, obviamente, quedarme con las n muestras que están entre 0 y 2pi, contando con que si tomo la del 0, no puedo tomar la del 2pi, porque sería la misma, ¿verdad? Tengo que tomar n muestras. Bien, ahora, yo he multiplicado por un tren de deltas, entonces, bueno, pues recordemos un poco la teoría, ¿no? El espectro que teníamos es x de e elevado a j omega. El espectro que queremos obtener le voy a llamar x sub n de e elevado a j omega. Es el espectro resultado de multiplicar nuestro espectro por el tren de deltas. Ahí está. Así que nos queda x de e elevado a j omega por 2pi partido por n y por ese tren de deltas que tiene esa representación, sin más, ¿no? Delta de omega menos k por 2pi partido por n, donde k es un parámetro que en principio varía desde menos infinito a más infinito. Adelante. Bueno, ahora si yo dijera, ¿y cómo calculo la x de n en el tiempo? ¿Cómo calculo la x de n en el tiempo? Bueno, todos recordamos las propiedades básicas de la transformada, y una de ellas nos dice que si tenemos un producto en el espectro, en el tiempo, lo que tenemos es una convolución, ¿no es así? Luego entonces, yo si quisiera calcular cuál es la señal en el tiempo, xn de n, tendría que, bueno, esta sí que sé cuál es su transformada inversa, ¿no? Es x de n. Tendría que preguntarme cuál es la transformada inversa de esa señal, de ese tren de deltas. Podríamos hacer la demostración, lo único que haría sería agotarnos inicialmente haciendo matemáticas y no tengo ese interés. Esto se llama la fórmula sumatoria de Poisson, se puede encontrar en cualquier tratado elemental de procesado de la señal. La transformada de un tren de deltas es un tren de deltas. Así que si tenemos un tren de deltas en el espectro, como el que hay ahí, 2pi partido por n por sumatorio de delta de omega menos k por 2pi partido por n, en tiempo es un tren de deltas, equiespaciado en n instantes, delta de k menos n. Así que iría la primera delta en el punto 0, la siguiente en el punto n, la siguiente en 2n, 3n, etcétera, etcétera. Eso se llama la fórmula sumatoria de Poisson. La demostración está en cualquier tratado, no tiene mayor interés que nos matemos aquí a hacer esa demostración. Y ahora veis por qué el 2pi partido por n, ¿verdad? Porque es así directamente, o sea, la transformada de un tren de deltas es el tren de deltas en el espectro, pero multiplicado por 2pi partido por n. Entonces, dado que ya tenemos identificado cuál es la transformada inversa de una y la transformada inversa de otra, si queremos pasar al tiempo es la convolución. Por tanto, el resultado ya nos sale inmediato. ¿Cuál es la transformada inversa de xn de e elevado a j omega? Pues es x de n, la señal en tiempo, en convolución con ese tren de deltas. Pero, para pasar de ahí a lo siguiente, aplicamos dos propiedades de la convolución. La primera, la propiedad distributiva, que dice que si hago la convolución de algo con una suma, es igual a la suma de las convoluciones. Así que
Eso es igual al sumatorio. Y ahora, ¿quién es la convolución de x de n con delta de k menos n? Bueno, pues es un desplazamiento de x de n que viene marcado por la propia delta, ¿verdad? Nos queda x de n menos k por n. A eso es a lo que le llamo x sub n de n. Esa es nuestra señal en tiempo, cuya transformada de Fourier, no lo olvidemos, son esos impulsos que nos ha tocado ver ahí. Son esos impulsos con los que hemos muestreado la señal en el espectro. Me disculpas, vas a tener que traer una silla porque hoy resulta que hay más gente de la que estaba previsto, pero te van a decir dónde la puedes encontrar. ¿Estamos hasta aquí? No hemos hecho casi nada más que indicar, bueno, si yo tomo valores en el espectro de la señal, hay una transformación en el tiempo, ya no tengo la señal x de n, tengo otra. Esa otra le hemos llamado x sub n de n. Primera cosa, fijaos que x sub n de n, por esa definición que ahí tenemos, x sub n de n es igual al sumatorio en k de x de n menos k por una n mayúscula. Esta n mayúscula no cae ahí por casualidad, la he elegido yo, porque al poner x espaciados en 2pi partido por n, he elegido ese n, ¿no? Pregunto, ¿esta señal tiene alguna estructura particular? Por ejemplo, hay señales que son tienen una duración finita, hay señales que no tienen una duración finita pero son periódicas, y a los efectos es como si fueran de duración finita, porque una vez que uno sabe cuál es su periodo ya conoce toda la señal, ¿no? Esta es una señal periódica. Es bastante fácil verlo, ¿no? ¿O no? Es periódica. ¿Con qué periodo? N mayúscula. Porque si yo digo, ¿quién sería xn de n más n grande? Bueno, aplico la fórmula, ¿no? Entonces sería igual a sumatorio de x de n más n grande menos k por n. ¿No es así? Bueno, pero yo puedo agrupar esto de aquí, ¿no? Entonces me quedaría x de n más o menos k menos 1 por n grande. Y si en vez de hacer variar k, hago variar k menos 1 desde menos infinito hasta más infinito, ya está, ¿no? Esto es desde k, desde menos infinito hasta más infinito. Pero esto de aquí es igual a sumatorio de x de n menos k menos 1 por n, con k menos 1 variando de menos infinito a más infinito. Aquí es lo mismo. Si se puede sumar en k, se puede sumar en k menos 1 y en lo que nos dé la gana. Y al hacer ese arreglo interior ya me doy cuenta de que es la misma historia, ¿no? Porque ahora bastaría con que hiciese k menos 1 igual a L y ya me queda la misma fórmula, ¿verdad? Pero a estas alturas de cuarto de teleco ya no hace falta andar con esto de hacer cambios a todas horas de n más 1 igual a L. Ya se entiende, ¿verdad? K menos 1 es un parámetro que varía desde menos infinito hasta más infinito. Es lo mismo, la fórmula es la misma que la de arriba. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Esto quiere decir que x de n es igual a x de n más n grande. Es igual a x de n más 2n grande. Es igual a x de n más x de... En fin, de n más 3n grande. Y también menos n, menos 2n, menos n. ¿Vale? Es una señal periódica. Dado que es una señal periódica, con que yo conociese los valores entre 0 y n menos 1, ya conozco la señal. Porque el resto se repite con periodicidad. ¿No es así? Bien, vamos a ver ahora, dado que esto lo tenemos claro, en cualquier momento, por favor, yo lo que agradezco es que me interrumpáis, porque así las dudas se resuelven en el momento en el que se producen. Porque un cuarto de hora después persiste la duda, pero ya ni siquiera nos acordamos de por qué dudábamos. O sea que si ahora tenéis alguna pregunta sobre esto, yo prefiero que en cualquier momento me interrumpís sin ningún problema. Entiendo que hasta ahora son, digamos, cuestiones elementales, estáis en rodaje, bueno, os cuesta un poquito al principio, pero esto es, hasta ahora no hicimos nada, ¿no? Ahora vamos a ver en qué se traduce esto cuando tenemos señales ya manejables. Vamos a poner señales pequeñitas. Supongamos que nuestra señal x de n es una señal tan simple que solo toma 4 valores, en el punto 0, 1, 2 y 3, ni siquiera nos importa cuál es el valor exacto que toma. Digamos que es distinta de 0 en los instantes 0, 1, 2 y 3. Y la bola siguiente en el 0 es para indicar que a partir de ahí es 0 y que por detrás es 0. Señal más sencilla, imposible, ¿no? Bueno, ahora, supongamos que yo calculo la expresión de arriba, la que teníamos ahí, ¿no? La calculo para n mayúscula igual a 5. Fijaos que en este caso, aunque eso es un sumatorio en k variando desde menos infinito hasta más infinito, como solo tengo valores entre 0 y 4, no hay nada que sumar, ¿no? No hay nada que sumar.
Así que, ¿cuánto valdría x sub n en el punto 0? X sub 5 en el punto 0. Pues sería la suma de x de 0 más x de 5 más x de 10, pero x de 5 vale 0, x de 10 vale 0, no hay nada que sumar. Es igual a x de 0. ¿No es así? ¿Estamos? X sub n de 0 es igual a x de 0. Si n es igual a 5. Si n grande es igual a 5. ¿Quién sería x sub n de 1? X sub 5 de 1 sería x de 1 más x de 6 más x de 11 más x de menos 4. Pero todas esas valen 0. Por lo tanto, x5 de 1 es igual a x de 1. Y así también x5 de 2, x5 de 3 y x5 de 4. Luego la extensión periódica, en este caso, porque eso le vamos a llamar a partir de ahora y veréis por qué es la extensión periódica, en este caso es la misma señal. La misma señal se repite entre 0 y 4 y luego se repite otra vez y se repite otra vez y se repite otra vez. Como decíamos que era una señal periódica, lógicamente x sub n de n, x sub 5 de n es una señal periódica. Y en este caso, tal como está construida la propia señal x de n, la señal periódica coincide con la propia señal en el primer periodo. Coincide. Hagamos ahora n mayúscula igual a 4. Si n mayúscula es igual a 4, entonces ahora tengo mi señal en el punto 0, 1, 2 y 3, donde sé que ahí es diferente de 0. Fuera de esos 4 valores la señal vale 0. ¿Quién sería entonces ahora x4 de 0? Sería x de 0 más x de 4 más x de 8 más x de 12 y así hasta el infinito y por detrás x de menos 4, etcétera, etcétera. Pero resulta que x de 4 es igual a 0 y también x de 8 y también x de 12. Por lo tanto, x4 de 0 es igual a x de 0, otra vez. ¿Quién es x4 de 1? Bueno, huelga decirlo, es igual a x de 1. x4 de 2 es igual a x de 2. x4 de 3 es igual a x de 3. De nuevo tengo que la extensión periódica, la señal periódica esta que acabo de construir, coincide con la propia señal en el período. Pero como vemos ahora, ya no hay ningún hueco intermedio, ya se pegan los periodos, ya tenemos la señal y la repetición de la señal y la repetición de la señal. ¿Qué creéis que va a ocurrir si escojo n mayúscula igual a 3? Vamos a seguir teniendo este fenómeno de que se va a repetir la señal, es decir, de que la señal periódica coincide con la propia señal en el primer intervalo de valores, si pongo n mayúscula igual a 3. ¿O vamos a tener algún problema en algún punto en particular? Y si vamos a tener algún problema, ¿en qué punto va a ser? El que ya lo ha visto, que no conteste, pero el que no lo haya visto. Antes de hacerlo, pongo n mayúscula igual a 3. Ahora imaginaos que hacéis la extensión periódica con n mayúscula igual a 3. Yo lo que quiero es que el periodo ese coincida con la señal. Yo os garantizo que con n igual a 3 no coincide con la señal. Pero, de hecho, solo hay un punto en el que no coincide. ¿En qué punto? En n igual a 3. Bien, pero n igual a 3 ya no va a formar parte. Con n mayúscula igual a 3, los valores del periodo van a ser en 0, 1 y 2. Y luego 3, 4, 5. 6, 7, 8. Son 3 valores. 0, 1, 2. ¿No? Periodo n igual a 3. Luego el punto 3 ya no interesa, porque el punto 3 ya es el primer punto del segundo periodo. Lo que interesa son los 3 primeros puntos, que es el valor en el punto 0 de x sub 3, el valor en el punto 1 y el valor en el punto 2. Bueno, pues yo tengo claro que esos valores de x sub 3 van a ser iguales a los valores de x, excepto en un punto. El que dijo en x de 3, ¿por qué lo dijo? ¿Quién dijo x de 3? En x de 0. Porque cuando yo haga x3 de 0, me va a quedar x de 0 más x de 3, pero x de 3 no es distinto de 0. Luego le voy a sumar algo a x de 0. Luego no va a ser igual a x de 0. Es fácil, la construcción es simple, ¿no? Si ahora hago la extensión periódica con n mayúscula igual a 3, me voy a encontrar con que cuando haga esa sumatoria, cuando n es igual a 0, me queda x de 0 más x de 3 más x de 6, pero ahora yo no puedo decir como antes, como x de 3 es igual a 0. No. X de 3 ha tomado un valor, y ese valor se monta encima del valor x de 0. En este caso, la señal que he construido periódica no coincide con mi señal en el primer periodo. Bueno, todo esto es una circunvalación para que nos planteemos, bueno, ¿yo qué es lo que busco?
yo busco que mi señal x de n se pueda representar con un conjunto finito de números en frecuencia. No nos olvidemos de que ese era el objetivo, ¿no? Antes he visto que ese conjunto finito de números en frecuencia venían a dar en tiempo una señal periódica, que es esa de ahí. En la medida en la que esa señal periódica coincidiese con mi señal en el primer periodo, bueno, pues ya está, ¿no? Yo sabría cómo representar mi señal en función de ese espectro discreto. ¿Por qué? Porque la transformada inversa del espectro discreto coincide con mi señal en el primer periodo, que es lo único que me interesa a mí, y por lo tanto yo la podría reconstruir. Me equivocaré si utilizo una n mayúscula tal que me produzca este montado, ¿no? O sea, tendré que evitar por todos los medios que la n mayúscula me produzca un montado. Esa es la cuestión. Es tan simple como eso. Donde Nyquist en su día hablaba de que tenemos que superar la barrera de la frecuencia mayor presente en la señal y 2 veces esa, porque el espectro, los espectros no se podían tropezar. Ahora es incluso mucho más fácil. Yo sé que si mi señal tiene duración como ahí, 0, 1, 2, 3, 4, tiene duración 4, entonces debo escoger n mayúscula, ya veo, claramente, tiene que ser mayor o igual que 4, porque como sea menor que 4, me voy a encontrar con que hay puntos que se montan. Estas son ideas intuitivas simples, ahora viene la formalización, pero si tenemos la idea clara, la formalización es matemáticamente, no tiene mucha dificultad y uno sabe a lo que va, por lo tanto es más fácil, ¿no? Porque ahora tendríamos ya que empezar a encajar, bueno, yo primero tengo que deshacerme de las deltas, las deltas son gorros, eso de andar con deltas, no puede uno andar con deltas porque las deltas además, pues un tipo de señal teórica, pero que uno no puede manejar luego en la realidad, ¿no? Yo me tengo que quedar con valores, con los valores del espectro, ¿no? Entonces ahora tengo que cerrar el círculo, ahora tengo que decir, bueno, si yo había tomado n valores del espectro, me voy a quedar con esos n valores, me voy a olvidar de las deltas. Tengo como n valores que toma la señal en su espectro. Y ahora tengo que relacionar esos n valores con los valores de la señal en el tiempo. Y ya sé a priori que el asunto va a funcionar siempre y cuando ese n mayúscula tenga relación con la duración de la señal. Aquí Nyquist va a ser muy simple, porque tendré que tomar tantas muestras en el espectro, al menos como puntos tenga la señal diferente de 0. ¿Verdad? Bueno, tampoco sería así de correcto, ¿no? Porque una señal podría tener valores distintos de 0, luego valer 0 y luego volver a valer distinto de 0. Sería lo que llamamos la duración de una señal. Se dice que la duración de una señal empezó aquí y terminó aquí. Esa es la duración. Si la duración es n mayúscula, quiere decir que entre 0 y n menos 1, la señal puede ser distinta de 0, pero lo que sé seguro es que antes y después vale 0. Si la duración es n mayúscula, yo entonces me tendré que cuidar para hacer esa extensión periódica de forma que el muestreo que escojan en frecuencia tenga por lo menos n puntos. Puede tener más. Como vimos en el primer caso, imaginaos que en vez de poner n igual a 5 ponemos n igual a 15. ¿Qué pasaría? Como nos va a dar una señal periódica con periodo 15, x15 de 0 sería igual a x de 0. x15 de 1 sería igual a x de 1. x15 de 2 sería x de 2, x15 de 3 sería x de 3, y a partir de ahí, x15 de 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego nos quedaría los primeros valores y luego ceros, los primeros valores y luego ceros. Ah, pero esa señal coincide con mi señal en el primer periodo, ¿verdad? Porque mi señal en el primer periodo vale lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, y luego 0, luego coincide. O sea que puedo tomar más puntos, lo que no puedo es tomar menos puntos. Si tomo menos puntos que la duración, ya me he dado cuenta por este ejemplo que me voy a tropezar, ¿no? Que me voy a encontrar con un problema. Bueno, ahora vamos en la siguiente a formalizar esto. Bueno, a ver, esta integral es para decir, si yo sé que x sub n de n es la transformada inversa de aquel espectro al que habíamos llamado x sub n de e elevado a j omega, bueno, pues hagamos la transformada inversa, ¿no? ¿Quién es la transformada inversa? Es 1 partido por 2pi integral en un periodo del espectro. El espectro le hemos llamado xn de elevado a j omega y multiplicado por e elevado a j omega n. Esa es simplemente la fórmula de la transformada inversa de Fourier que conocéis para señales discretas. Ahora, ¿quién era xn de elevado a j omega? Antes lo vimos, era el producto de x de elevado a j omega por un tren de deltas. Además iba multiplicado por 2pi partido por n, ¿no? Fijaos que el 2pi se come el 2pi y me queda 1 partido por n.
Así que ahora tengo dentro de la integral del x de elevado a j omega multiplicado por todo ese tren de deltas, ¿verdad? Bueno, ¿a quién es igual el producto de una señal continua por una delta? El producto de una señal continua por una delta es el valor de la señal continua en el punto en el que está situado la delta multiplicado por la delta. Aquí apelo a que recordéis estas propiedades elementales de cómo son este tipo de señales, ¿no? O sea que si yo multiplicase x de elevado a j omega por la delta en particular que está colocada en omega menos k por 2pi partido por n, me va a quedar x de elevado a j 2pi por k partido por n multiplicado por la propia delta. ¿Vale? Eso es una propiedad de este tipo de funciones, de las deltas. ¿Y a quién es igual el producto de x de elevado a j omega por una suma? Pues es la suma de los productos. De nuevo estamos utilizando la propiedad distributiva, en este caso, para el producto de señales. Así que, si yo hago el producto de x de elevado a j omega por todo ese tren de deltas, me quedaría sumatorio del producto de x de elevado a j omega por cada delta en particular. Hago el producto, me queda x de elevado a j 2pi partido por n por k por la delta. Ah, pero daos cuenta de que una vez que haga el producto, esto ya no depende de omega. Luego se sale fuera de la integral. Por eso ahí está comprimida dos operaciones en una. Hemos hecho el producto y hemos sacado lo que es constante fuera de la integral, sin más. Una vez que la señal ha multiplicado a la delta, se queda una constante, sale fuera de la integral. Y ahora, ¿por qué ponemos la integral entre menos epsilon y 2pi menos epsilon? Bueno, para que tengamos claro que una integral sobre un periodo no se puede hacer entre 0 y 2pi exactamente si tiene deltas, porque entonces vamos a pillar la delta en el 0 y la delta en el 2pi. Entonces, para no pillar una de ellas, empezamos en menos epsilon y acabamos en 2pi menos epsilon. Y ya está, y así pillamos ya todas las deltas. Ese epsilon puede ser cualquier cosa pequeña, de tal manera que me quepan todas las deltas. No es más que un pequeño truco para hacer que entren las deltas que tienen que entrar, las que caben dentro de un periodo. Pero si pongo el periodo exactamente a la integral entre 0 y pi, lo que tendría es una integral muy rara, porque tendría una delta colocada en el extremo 0 y otra delta colocada en el extremo 2pi, y eso es una integral que no es fácil resolver. Me pongo entre menos epsilon y 2pi menos epsilon, problema resuelto. ¿Y quién es la integral de esa delta entre 0 y 2pi, entre menos epsilon y 2pi menos epsilon? Bueno, la integral de una delta va multiplicada por e elevado a j omega n, ¿no? De nuevo, esto es una señal continua en omega. Si multiplico esta señal por esta, lo que me va a quedar es el valor de e elevado a j omega n en el sitio donde está la delta. Así que me quedaría e elevado a j 2pi partido por n por k y por esta n que está allí. Eso es simplemente el resultado otra vez de multiplicar una señal continua por una delta. ¿Y cuánto vale la integral de una delta? O vale 1 o vale 0. Si la delta está, vale 1. Si la delta no está, vale 0. Si yo integro entre menos epsilon y 2pi epsilon, ¿qué deltas me quedan? La que está en el punto 0, la que está en el punto 2pi partido por n, la que está en el punto 4pi partido por n, y así hasta la que está en 2pi por n menos 1 partido por n. Y las demás, la integral es 0, porque están fuera del intervalo. Luego entonces ya me queda un sumatorio, porque una vez que he hecho cada integral, pues ya me queda solamente el sumatorio. El sumatorio no es más que sumatorio de x de elevado a j por 2pi partido por n por k, por e elevado a j por 2pi partido por n por k por n. Bueno, luego le dais una vuelta, es simplemente una operación matemática simple de convertir lo que en principio era una integración y una utilización de las funciones delta para que ya nos quede una ecuación simple. Tenemos allá un valor en el tiempo igual a una suma de valores en el espectro multiplicados por unos ciertos coeficientes que son los de la exponencial. Con n valores en el espectro, yo voy a ser capaz de representar esa señal x u n de n, mediante esa expresión. Por eso le vamos a llamar a esto la ecuación 1. Esta sería una forma de pasar de la frecuencia al tiempo. Si a mí me dan los valores del espectro, yo puedo saber cuáles son los valores de xn de n. Aplico esa fórmula de ahí y reescribo cuáles son los valores de xn de n en un periodo. Así que esta es la ecuación, la que se podía llamar de síntesis, la que una vez que tengo el espectro paso al tiempo. Bueno, pero es que la otra, la de análisis, es mucho más clara. La de análisis es, ¿quién es x de elevado a j por 2pi por k partido por n? Por definición.
es la transformada de Fourier de la señal x de n en el punto e elevado a j por 2pi partido por n por k. Bueno, pues escribo directamente cuál es la expresión. Sumatorio de x de, voy a poner una m y no una n para después volver a enganchar con la n. Sumatorio de x de m por e elevado a menos j por 2 por pi por k, 2 por pi por k por m partido por n mayúscula. Esa es la expresión directamente de la transformada de Fourier. Cuidado, ahí tenemos en función de x de n, pero no en función de esta que estábamos operando con ella. Yo tengo que llegar a esa de ahí. La forma que sea, tengo que llegar a esa de ahí. Ahora bien, hay una forma de descomponer ese sumatorio para que se vea bien que aparece esa señal de ahí, que es simplemente hacer este cambio. Vamos a imaginar, eso es una suma, ¿verdad? Una suma infinita, es una serie que converge, porque si no converge no estaría hablando de que existe la transformada de Fourier. Luego yo he dado por supuesto que esa serie es convergente. Si la serie es convergente, se puede sumar para adelante, para atrás, primero unos puntos aquí, luego unos puntos allá, luego los demás allá, como quiera. Se puede sumar de todas las maneras que a mí me dé la gana. Esta forma de sumarla es empezar en menos infinito y acabar en más infinito. Vale, pero no es la única. Imaginaos que hacemos ese cambio de ahí. ¿Qué quiere decir ese cambio de ahí? Si os fijáis, el cambio que ahí estamos proponiendo es, imaginemos L igual a 0, para leer eso que tenemos ahí. Imaginemos que L es igual a 0. Entonces, M es igual a N, no le resto nada, entre 0 y N. Exactamente entre 0 y N menos 1. Así que eso es como agarrar, para L igual a 0 es este conjunto de valores, ¿no es así? Imaginemos que L es igual a 1. Si L es igual a 1 haciendo ese cambio, como M es igual a N menos 1 por N, entonces resulta que M es igual a N menos N mayúscula. Luego X de M es igual a X de N menos N mayúscula. Entonces, escoger otro intervalo de N puntos. Por delante, otro por detrás, otro por detrás, otro por detrás, otro por delante. Es como partir la señal en intervalos de N puntos. ¿No es así? Eso me lo va marcando el indicador L pequeña. Si L varía de menos infinito a más infinito, yo voy a tener intervalos de N puntos a lo largo de toda la recta real. Entonces puedo convertir lo que era un sumatorio en M en un doble sumatorio. Un sumatorio en N pequeña, la N pequeña iría variando por aquí. Siempre iría desde 0 hasta N menos 1. Y la L es la que me indica que estoy en el primer periodo, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o así hasta el infinito. Entonces eso se convierte en este sumatorio. El del medio, sumatorio con L variando de menos infinito a más infinito, con N variando desde 0 hasta N menos 1, y ahora hago el cambio. Si he dicho que M es igual a N menos Ln, pues ahí lo tengo. En vez de M tengo N menos Ln, y aquí, donde tengo M, tengo N menos Ln. ¿Está? Tengo el sumatorio en L del sumatorio en N, pero también le puedo dar la vuelta. Ya dije que se puede sumar como nos dé la gana. Entonces voy a alterar el orden de los sumatorios. Sumo primero en N y después en L. Esta Ln de aquí parece como que iría variando con este L de aquí, ¿no? Pero de verdad hace falta decir que varía. Fijaos lo que tenemos. Imaginaos que hacéis la cuenta. 2 por pi partido por n, por k, por l, por n. ¿Qué es lo que queda? Que la n se va, ¿verdad? Luego me queda e elevado a menos j por 2pi por k por l. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale e elevado a menos j por 2pi por k por l para cualquier valor de k y para cualquier valor de l? 1. Es como hablar de e elevado a 0, o e elevado a j 2pi, o e elevado a j 4pi, o siempre que sea un múltiplo de 2pi, e elevado a j o menos j por 2pi por un número entero, vale 1. Por eso yo me puedo cargar la parte de ln, porque descomponer ese exponencial en 2 y la parte de l vale 1, no cuenta. Así que si no cuenta, de esa expresión de arriba solamente me queda e elevado a menos j 2pi kn partido por n mayúscula. Esta me la puedo cargar porque vale 1, desaparece. Entonces, si solo me queda 2pi kn partido por n, esto no depende de l. Así que puedo decir que esto es un factor común dentro de ese sumatorio, porque eso es lo único que depende de L, mientras que esto de aquí solo depende de N. Pero ¿a quién es igual este sumatorio?
Ahí está, ¿no? Es nuestra señal. Por lo tanto, me queda directamente que el valor, la muestra en el espectro en 2 por pi por k partido por n se puede obtener mediante esta otra ecuación, que sería la ecuación de análisis, ¿no? Donde, una vez que tengo los datos de la señal en el tiempo, de esa señal, con el primer periodo de esa señal, yo puedo construir directamente cuáles son los valores del espectro que había muestreado previamente. Y si os fijáis, ahora hemos llegado ya a un resultado en el que tenemos un conjunto de números en tiempo y un conjunto de números en el espectro. Ya desapareció el espectro continuo. Ahora tengo n valores del espectro relacionados con n valores en el tiempo, que es lo que yo indicaba al principio, que es lo que estábamos buscando. Una transformada que me permitiera convertir n números en n números y que me permitiera viajar del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia al tiempo. Ahora solo necesitamos la guinda final, que es, esto está relacionado con x sub n de n. No nos olvidemos, este va a ser el gran resultado que hemos probado hasta ahora. Si yo tomo muestras en el espectro x espaciadas en 2 por pi partido por n mayúscula, en el tiempo la transformada inversa de esas muestras van a ser los valores de una cierta señal a la que hemos llamado x sub n de n, que tiene aquella expresión y que hemos visto antes que es la extensión periódica de nuestra señal original. ¿Cuándo esto me permitirá a mí reconstruir la señal original? Y antes dijimos, siempre y cuando n mayúscula sea mayor que la duración de la señal. Si n mayúscula es más pequeño que la duración de la señal, mal vamos, porque entonces se me montan valores y ya no voy a poder reconstruir la señal original. Luego entonces ahora está claro que ya tenemos todos los mimbres para poder hacer la definición de lo que es la DFT, que es lo que hemos hecho aquí, pero restringiéndonos al caso en el que la señal tiene una duración menor que ese n mayúscula. Y entonces nos encontraríamos con que podemos definir, decimos, sea x de n una señal de duración n mayúscula, que quiere decir que la señal puede ser distinta de 0 solamente entre 0 y n mayúscula menos 1, pero fuera de ahí seguro que es 0. Esa señal es de duración n mayúscula. Para ese tipo de señal, ¿quién es su DFT de n puntos? Su DFT de n puntos son los valores tomados en el espectro a intervalos 2 por pi partido por n mayúscula. Esa es su DFT, la colección de n valores que son las muestras tomadas en el espectro a distancia 2 por pi partido por n. ¿Y cómo se define entonces la DFT? Bueno, pues sin más, decimos abajo DFT y le vamos a llamar ya ahora x de k, a lo que hemos venido llamando la muestra en el espectro tomada en la frecuencia e elevado a j por 2pi por k partido por n mayúscula. Ahora ya le voy a llamar x de k para simplificar. Tengo n valores para k igual a 0, 1, 2 hasta n grande menos 1. X de k es el sumatorio que nos salía hace un momento, que es directamente la transformada de Fourier de los datos, no tiene más. Eso es poner la transformada de Fourier, solo que en vez de en omegas es para el omega igual a e elevado a j 2 pi k partido por n mayúscula. Con lo cual, para cada k tengo su frecuencia y tengo directamente la expresión de la transformada. Y digo que mi DFT es, fuera de ahí es 0. Yo en principio mi DFT solo me interesan los valores entre 0 y n menos 1. Después veremos que la DFT se puede extender periódicamente, igual que se puede extender periódicamente la señal. Pero para que desde el principio tengamos muy claro que cuando yo hablo de que he tomado muestras en el espectro a 2pi partido por n de tasa, entonces en el tiempo solo tengo un tiempo entre 0 y n menos 1. Fuera de ahí no hay nada. Fuera de ahí no hay nada. Ya, si me interesa haré alguna extensión periódica, pero fuera de ahí no hay nada para la DFT. Son los n puntos en los que trabaja. Y la señal en el tiempo es igual a 1 partido por n, la expresión que nos daba antes como fórmula inversa. ¿Por qué es igual? Porque la señal en el tiempo dura menos que n mayúscula. Dura menos que n mayúscula. ¿Qué pasaría si yo tuviese que la señal dura n? Por ejemplo, pongamos, mi señal dura 64 puntos y yo hago una DFT de 128 puntos. ¿Estaría bien hecho? ¿Podría rescatar la señal a partir de la DFT de 128 puntos? Fijaos, lo que yo haría al hacer una DFT de 128 puntos sería tomar muestras en el espectro, ¿no? En 2 por pi partido por 128, tomo esos 128 valores. El resultado teórico que nos ha dado es que en el tiempo me daría la extensión periódica de periodo 128,
Pero si la señal solo mide 64, perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tengo 64 puntos y el resto ceros. Pero en los puntos que a mí me interesan de la señal están ahí, ¿no? O sea que me da igual rescatar los 64 primeros valores de la señal que rescatar los 128 primeros valores de la señal, porque total estos ya sé que son cero, o sea que no pasa nada. Ahora bien, si yo tengo una señal de 128 puntos y tomo muestras en el espectro a 2 por pi partido por 64, ¿voy a ser capaz de recuperar los valores de la señal? No, se me van a enroscar. Los 64 primeros se me van a sumar con los 64 segundos y no voy a poder rescatar la señal. Tampoco le voy a llamar a eso la DFT de 64 puntos de la señal. En realidad, nunca deberíamos decir que una señal que tiene 128 puntos le tomamos la DFT de 64 puntos. No. Solamente se pueden tomar DFTs con más puntos que la duración de la señal. Ahora, lo que sí puedo decir es, ¿y si tomo muestras en el espectro a 2 por pi partido por 64? Eso es correcto. Usted se queda con esas 64 muestras, que no son la DFT de la señal, pero se queda con esas 64 muestras. Y si la pregunta fuese, ¿puedo a partir de esas 64 muestras rescatar la señal original? No, no puede. Porque esas 64 muestras en tiempo le darían a usted la extensión periódica de periodo 64, que no coincide con su señal, porque resulta que sumaría el punto x de 0 más el punto x de 64, sumaría el punto x de 1 más el punto x de 65, y así sucesivamente. Luego le aparece la señal montada sobre sí misma y no va a poder usted rescatarla, a no ser que fuera trivial, a no ser que valiera 0 después de 64. Pero hemos dicho que no, que la señal medía en principio 128 puntos. Entonces las ideas que nos deben quedar claras es, 1. Hablemos de DFT cuando la longitud de la DFT sea mayor que la longitud de la señal. Si no, no hablamos de DFT. Y siempre que la longitud de la DFT sea mayor que la longitud de la señal, estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos una DFT con más puntos que los que tiene la señal? Pues es como extender la señal por ceros. De hecho, cuando hagáis con MATLAB, si vosotros hacéis FFT, que es el comando que se utiliza en MATLAB, de una señal que mide 7 puntos y le hacéis FFT de 128 puntos, lo que hace es tomar la señal 7 puntos y luego lo extiende por 0 y le hace la FFT. Que es en realidad lo que es, ¿no? Porque la señal toma esos 7 puntos, que son distintos de 0, y los demás son 0. Otra cosa es que, y lo veremos entre el laboratorio sobre todo, nosotros queramos respetar algunas de las propiedades de simetría que tiene la señal. En ese caso a lo mejor nos va a interesar que los ceros, en vez de meterlos al final, se pongan en otro sitio. Ya lo veremos más adelante y lo veremos mejor en la práctica porque se entiende más fácilmente. Pero a día de hoy nos ha quedado claro que si una señal dura n puntos, yo puedo hacer una DFT siempre y cuando muestre el espectro con 2 por pi partido por algo y ese algo sea mayor o igual que n. Con eso estoy claro. Si no hago eso, las cosas las estoy haciendo mal. Cuidado, las estoy haciendo mal, pero sé dónde las estoy haciendo mal. Más adelante, cuando hagamos filtrado por bloques utilizando la FFT, vamos a decir, sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero sabemos dónde las estamos haciendo mal y dónde las estamos haciendo bien. Me voy a cargar aquello que hago mal, me voy a quedar con aquello que hago bien y resulta que habremos inventado un procedimiento de filtrado apoyándonos en que lo hacemos mal, pero sabemos por qué lo hacemos mal y somos capaces de reconstruir la señal mediante un procedimiento ingenioso. Pero ahora, que aún no tenemos el ingenio, nos quedamos con reglas simples. Señal dura 64 puntos, por favor, hágame una DFT que tenga más de 64 puntos. Si no, no va a poder recuperar la señal. Bien. Bueno, las matemáticas que había detrás de todo esto no tienen mayor interés que deduzcamos todo, pero un ejercicio bueno es, esto se puede probar, que si aquí metemos el valor de x de k, no debería ser difícil para vosotros probar que es cierto, es decir, esto no sé lo que da. Pongo aquí este valor de x de k y tengo que ver que me da x de n. Podría ser un buen ejercicio para que lo quiera hacer. O sea, comprobar, no es probar, comprobar. La primera expresión, pongamos un interrogante allí donde x de n. Hagamos ese sumatorio y donde pone x de k, pongamos la expresión de abajo. Operemos y veamos a ver si somos capaces de comprobar que nos da x de n. Es un buen ejercicio. Ayuda a manejar un poquito las matemáticas de los sumatorios con exponenciales y vosotros, que a lo mejor lleváis algún tiempo sin hacer esto, porque era de segundo la materia o lo que sea, pues os viene bien de rodaje. Bueno, ¿alguna pregunta?
en este momento podemos dar el siguiente paso, empezamos a hablar de las propiedades que tiene nuestra transformada, porque esta va a ser una transformada diferente de la transformada de Fourier clásica, y sus propiedades no van a ser exactamente las mismas. No voy a decir que os acordéis de todas las propiedades de la transformada de Fourier, pero al menos os acordáis de dos, casi seguro, que si hacemos un desplazamiento en el tiempo, en el espectro la cosa es muy fácil, es multiplicar por una exponencial, y que si hago la convolución en el tiempo me sale el producto en el espectro, ¿verdad? Bueno, estas dos propiedades no es lo mismo con la DFT, no es lo mismo, hay que matizar cómo se trasladan las propiedades que teníamos de la transformada de Fourier para señales discretas a la DFT, que es una transformada distinta. Vamos a empezar primero con algún ejemplo visual para fijar las ideas que hemos hablado hasta ahora. Vamos a suponer que nuestra señal es x de n. Esa es nuestra señal. Toma 5 valores, es un pulso rectangular de duración 5. Por lo tanto, su transformada, recordemos, transformada de un pulso es una sinc, ¿verdad? Así que ahí lo que tenemos es el módulo de la transformada, porque la sinc toma valores negativos, positivos, pero si tomamos el módulo, pues esa es su forma, ¿no? Si yo hago la DFT de 5 puntos de esta señal, que es correcta, ¿no? La DFT de 5 puntos es correcta. ¿Qué me quedaría? Pues me quedarían las muestras en el espectro tomadas cada 2pi partido por 5. Luego me quedan el valor en el 0 y luego los ceros. Me quedaría una delta. Pero fijaos, si yo tengo una señal de duración 5 y tomo muestras a cada 2pi partido por 5, entonces la señal periódica, esa resultante, es la misma señal repetida, ¿no? Pero como la señal es un pulso, si la repito, me queda una constante. Luego su transformada sería una delta. Así que nos reafirma en que estamos haciendo las cosas bien. Porque si yo esa señal la convierto en periódica de periodo 5, me queda una constante. Y su transformada es una delta. Así que no está mal. El resultado encaja con lo que uno podría predecir sabiendo un poquito de señales, ¿no? Hagamos ahora la DFT de 7 puntos. Entonces, es el equivalente a tomar muestras en el espectro en 2 por pi partido por 7 y sus múltiplos. Bueno, pues me daría ya valores concretos, ¿no? Y en el tiempo, ¿a qué equivale? A ponerle 2 ceros más, y la extensión periódica sería la señal con 2 ceros más y así repetida con periodo 7. Pero fijaos que la señal, bueno, ese x de n con este acento es lo mismo que habíamos llamado antes x7 de n, ¿verdad? Es con periodo 7. Esta señal, lo importante es que coincide con la señal original, ¿verdad? En el primer periodo, por lo tanto a mí me sirve para funcionar. Y ahora, pues si digo que tomo la DFT de 40 puntos, pues ahí tendría que poner 2pi partido por 40 y me quedaría más muestras en el espectro, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, porque si yo lo que quiero es recuperar la señal, con 5 puntos me llega. Pero resulta que a lo mejor en alguna aplicación práctica tengo señales de duración distinta y entonces a lo mejor me interesa hacer la misma DFT para todas ellas y por lo tanto tendré en cuenta siempre la restricción de que si tengo señales de duración distinta y tengo que hacer DFTs que nos sirvan para todas ellas, he de escoger como longitud de la DFT la mayor duración de todas las señales con las que me encuentro, para que me funcione para todas. Y entonces en ese caso estaré también a salvo. Y no pasará nada, en las pequeñas es como si la extendiera por 0, pero lo importante es que donde la señal era distinta de 0 va a coincidir con esa extensión periódica. Es lo mismo que hicimos antes, solo que visualmente. Bueno, esto que viene ahora son para que el que quiera. Los he puesto ahí porque estos ejercicios se pueden hacer con esta primera clase. No hace falta más. Si no, no los habría puesto aquí. Son ejercicios que alguna vez hemos puesto en algún examen, algunos otros son de puntuables de laboratorio. Si alguien quisiera dedicarle unos minutos a esto, los ejercicios que aparecen en esta parte, esta de aquí necesita lo que voy a decir a continuación, pero se pueden hacer con estas dos primeras clases, esto que está aquí puesto. O sea que si alguien lo quiere, estos ejercicios se pueden ya trabajar. Vamos a hacer ahora el inicio de lo que sería, bueno, ya hemos definido la transformada, ya podemos usar la DFT, ya si me siento en un computador y escribo FFT de una señal, sé lo que estoy haciendo. Estoy diciéndole que me tome muestras en el espectro con una periodicidad de 2 por pi partido por n mayúscula. Y sé además que se lo debo decir bien, que le debo decir FFT con más puntos que los que tiene la señal. No vaya a ser que esté equivocándome de medio a medio, ¿no? Vamos a ver ahora las propiedades y veremos las que son fáciles, pues ni las vamos a mirar, y las que sean un poco más complejas, bueno, vamos a mirarlas y en algún caso vamos a demostrarlas o comprobarlas, ¿no?
La primera propiedad que cumplen todas las transformadas es que son lineales, ¿no? Que si yo hago la transformada de una señal más otra, me tiene que dar la transformada de la primera más la transformada de la segunda. Y que si yo hago la transformada de una constante que multiplica una señal, pues me tiene que dar la constante por la transformada de la señal. Bueno, esta es una propiedad elemental que la única precaución que yo tengo que tener es obvia, ¿no? Si yo tengo una señal x de n y otra señal y de n y las sumo, la dft tiene que ser de una duración mayor que la mayor de las dos, lo que dije antes, ¿no? Por eso indicamos, si yo tengo que la n mayúscula es el máximo de la longitud de x de n y de la longitud y de n, correcto, a partir de ahí funciona. Si se me ocurre sumar una señal de 64 puntos con una señal de 128 puntos y hacer una dft de 96 puntos, la cosa no va. Tendré que hacer al menos una dft de 128 puntos. En ese caso, es correcto decir que la dft de las sumas es la suma de las dfts. Bien entendido, que digo que la dft de 128 puntos es la suma de la dft de 128 puntos de una señal más la dft de 128 puntos de la otra señal. No puedo decir la dft de 128 de esta y la dft de 64 de la otra, solo porque es más pequeña. Siempre trabajo con la misma duración de dfts. Para que la propiedad funcione, la dft de n puntos de x de n más la dft de n puntos de y de n. Y el n mayúscula tiene que verificar simplemente que tiene que ser mayor que la duración de la máxima. ¿Está eso entendido? No cambiamos el tamaño de la dft porque la señal tiene menos puntos. Yo elijo una dft y me quedo con ella para la suma. Si no, no tendría sentido la propiedad. Esa es una propiedad elemental, no necesita ni demostración. El desplazamiento ya necesita, aquí sí que ya vamos a empezar a ver cómo es la estructura de la dft y por qué se habla a veces de que la dft es una transformada que tiene mucho que ver con las propiedades circulares de la periodicidad. Y vamos a ver por qué. Imaginemos que estuviésemos hablando de señales en el tiempo normales y corrientes. Si yo hago un desplazamiento, la transformada es la multiplicación del espectro por e elevado a menos j por el desplazamiento y por n. Y por omega, perdón. Entonces, la propiedad equivalente, la que me saldría si esto se cumpliese aquí, sería que si yo hiciese un desplazamiento en el tiempo de m, x de n menos m, entonces me tendría que quedar la transformada multiplicada por e elevado a menos j por 2pi por m, partido por n mayúscula y por n. Eso, si fuese verdad, que la propiedad que teníamos para la transformada de Fourier de señales discretas se trasladase literalmente a la dft, pero no es así, y es fácil ver por qué no va a ser así. Ahí la pregunta sería, ¿sería z de n igual a x de n menos m? Que es lo que yo me espero si la propiedad fuese exactamente la misma. Pues no, porque es fácil verlo. Imaginemos que tenemos esa señal de ahí, x de n, con 4 puntos. El resto son 0. Hagamos su dft de 4 puntos, me quedarían esos valores. Ahora, multipliquemos la dft de 4 puntos por e elevado a menos j por 2pi por k partido por m. Imaginemos. Me podría dar como resultado en tiempo x de n menos m, imaginemos que m es igual a 4. ¿Me podría dar x de n menos 4? Pensadlo. Con ese ejemplo en particular. Si yo multiplicase por la exponencial e elevado a menos j por 2pi partido por n por 4 y por n, o por 4 y por k, perdón, me quedaría en tiempo el desplazamiento de 4 unidades de la señal. Fijaos, si desplazo la señal 4 unidades, me queda que empieza en el 4, 5, 6, 7. Pero la transformada inversa de lo que sea siempre está entre 0 y 4. Antes hemos dicho, la dft trabaja entre 0 y n y entre 0 y n. Yo hago la dft de puntos, en el tiempo me queda entre 0 y n. No hay más, fuera de ahí no hay nada. Si yo hago el desplazamiento de 4 unidades de esa señal a la derecha, ¿qué me queda entre 0 y 4? Nada. 0. No puede coincidir con la transformada inversa, ¿verdad? Ni por chamba, ni por casualidad. No es posible. Es evidente que esta propiedad no puede ser así. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ver con las propiedades circulares? Ahora estamos viendo siempre las señales como durando de menos infinito a más infinito, y de menos infinito a más infinito el tiempo como que circula en línea recta, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar de periodicidad, es como cuando hablamos del campo de la frecuencia. Si hablamos de las frecuencias discretas, omega, no hablamos de omega desde menos infinito a más infinito. No, nos ponemos en el círculo unidad y lo recorremos, ¿no? De 0 a 2pi, a 4pi,
Lo recorremos así, ¿verdad? Circularmente. Y así es como hacemos el infinito. El infinito lo hacemos recorriendo. Oye, si quieres dar muchas vueltas, llegas al infinito. Muchas, muchísimas, ¿no? Y llegas al infinito. Pero tenemos la idea de que esto no lo describimos de esta manera, sino que lo describimos de esta forma. Pensad que en el tiempo hiciéramos igual. Nuestra señal va de menos infinito a más infinito, pero como es periódica, 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, si fuera 4 de periodo, 0, 1, 2, 3, y el periodo x de 4, que es como si fuera x de 0, y así sucesivamente. La podría ver de este modo. Entonces, si la desplazo, no la echo fuera, es como girar, la giro. Tengo que hacer de modo que el desplazar 4 unidades sea darle clic, 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 clic 4 veces. Bueno, en este caso 4 coincide con la duración de la señal. Imaginemos que la señal tiene periodo 80, así que en un reloj gigante le pongo 80 posiciones, ¿no? ¿Qué sería desplazar la señal 4 unidades? Pues o bien en el sentido del reloj o bien en el sentido contra el reloj, pero haría cla, 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 la muevo, pero muevo toda ella y me sigue quedando entre 0 y n. Bueno, también lo puedo hacer utilizando el tiempo lineal, simplemente lo que me tengo que dar cuenta, y además yo no voy a hacer muchos ejemplos circulares porque he comprobado en otros años que cuando visualizamos con la circular es más difícil que hacerlo en lineal. En lineal sería el equivalente a decir esto. Ahí tengo mi señal, ¿no? Este es en el punto 0, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. 0, 1, 2, 3. Como yo voy a estar hablando de DFTs de tamaño 4, en este caso, por ejemplo, imaginaos, fuera de ahí, como que no hay nada. Así que, si este punto sale, porque hago un desplazamiento de una unidad, el 0 pasaría al 1. Bien, eso se puede hacer. Este pasa aquí. El que está en el 1 pasaría al 2. También se puede hacer, porque está dentro del intervalo. El que está en el 2 pasaría al 3. También se puede hacer, porque me queda dentro del intervalo. El que está en el 3 pasaría al 4. Pero el 4 no hay. ¿Cuál es el 4? Si es periódica con periodo 4, ¿cuál es el 4? Es el 0. Ya está, ya sabemos cómo hacerlo. Este viene para acá. Es lo mismo que hacerlo circular, pero quizá así no nos vamos a equivocar. Lo lanzamos una posición a la derecha, entra por la izquierda. Lo lanzamos hacia la izquierda, entra por la derecha. Podéis hacer como ejemplos ahí lo que queráis, haced ese desplazamiento xdn-2, xdn-3, cualquiera de ellos. Simplemente, si me muevo, donde me quede, imaginaos que me quedo en el punto 6. ¿A quién es igual al punto 6? Le resto 4 al punto 2, así que lo que me iba a quedar en el punto 6 pasa al punto 2. Imaginaos que me quedo en el punto menos 3. Lo que me fuese a quedar en menos 3, como estoy hablando de periodo 4, me quedaría menos 3 más 4 en el punto 1. Ya está, lo pongo en el punto 1. O sea que en vez de pensar circularmente, vamos a pensar linealmente, tampoco tiene dificultad. Y entonces estaríamos hablando, si lo hacemos así, ya no estamos haciendo el desplazamiento clásico, estamos haciendo otra cosa. A esto le habríamos llamado x de n menos m módulo 4. Esto se llama un desplazamiento circular. Aunque aquí lo hagamos de manera lineal, el origen está en considerar que la señal está como metida dentro de un reloj y las posiciones son desde 0 hasta n-1 y ya se mueve circularmente, ¿no? Pero también lo podemos ver linealmente, como hemos visto, y estaríamos definiendo, por ejemplo, si m es igual a 1, x de n-1 módulo 4 es lo que acabo de hacer aquí. Me quedaría esta señal, estos tres bien en su sitio, pero este que se iría viene al punto 0. ¿Quién sería xn de n-2 módulo 4? Bueno, es fácil verlo, ¿no? Estos se moverían uno a la derecha, este también se movería a la derecha, y el último que se va entra otra vez por detrás. ¿Quién sería x de n más? Haced, por ejemplo, x de n más 2 módulo 4, para hacerlo, por favor. X de n más 2 módulo 4, ¿a quién es igual? X de n más 2. Por lo tanto, es desplazarlo a la izquierda 2 unidades. ¿Cómo quedaría x de n más 2 módulo 4? No tiene ninguna importancia cuánto vale, con que sean las bolas vayan decreciendo ya se entiende. X de n más 2 módulo 4. En vez de desplazar a la derecha, desplazamos a la izquierda. Si se entiende, es algo rápido. Y si no se entiende, me preguntáis y lo remarcamos un par de veces más, ¿no? Por estas cosas vamos a hacer bastante en el laboratorio. Tampoco me preocupa que no se entienda la primera, pero
yo creo que aquí no hay mayor dificultad que hacerlo un par de veces y ya nos damos cuenta de que lo circular lo podemos convertir en lineal con bastante facilidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando aquí decíamos, ¿quién será entonces la señal cuya DFT me va a dar la propiedad tradicional? Bueno, pues no va a ser x de n menos m, va a ser x de n menos m circular módulo 4. Eso es la propiedad. Ahora, ¿cómo se prueba? Yo, primero, ¿qué es lo que se hace? Mira, aquí está el x de n más 2. Por si lo estabais haciendo, aquí lo vais a tener. ¿Cómo hacemos para hacer x de n más 2? Bueno, si yo tuviese x de n más 2 es, digamos, correr la señal a la izquierda o poner el eje en el punto 2 y ya está, ¿no? Eso es x de n más 2, es mover la señal hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, en este caso, para n igual a 5, ya no para no quedarnos en n igual a 4, para n igual a 5. Yo lo que sé para n igual a 5 es que mis puntos tienen que estar entre 0, 1, 2, 3 y 4. Si yo hago el desplazamiento lineal, estos puntos me tienen que venir aquí dentro. Es evidente, tengo que ponerlos en su sitio, que es lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, es lo mismo que dijésemos, vamos a hacer la extensión periódica de periodo 5. La tenemos puesta, la extensión periódica de periodo 5. Ahora pongamos el eje en su sitio. Y ahora tengo muy claro cuáles son los puntos que me van a dar para trabajar en la FFT. El punto en el 0, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Luego, estos dos, que son estos dos, los tengo que rescatar. Y es lo que antes dijimos, ¿no? Estos dos que me quedaban en menos 1 y menos 2 pasarán a estar en 4 y menos 2 más 5, 3 respectivamente. ¿No es así? Bueno, si eso es el desplazamiento circular, la definición precisa está ahí, z de n igual a x de n menos m, desplazamiento circular entre 0 y n mayúscula, y el resto vale 0. Y ahora, pues debería, bueno, esto ya es simplemente indicar cuál es el resultado final, me quedarían nada más que los puntos en 0, 1, 2, 3 y 4, no hay más. No nos olvidemos de que al final solo me van a quedar puntos entre 0 y 4. Eso sería x de n más 2 módulo 5. Me quedan los puntos entre 0 y 4, no hay más. Y son los puntos que corresponde a hacer el desplazamiento y luego encajar dentro los que me habían caído fuera, ¿no? Ahora vendría, bueno, ¿y cómo demostramos que esto es verdad? Pues yo lo voy a dejar como un ejercicio, pero vamos a comentarlo. Y después tenéis que rellenar los huecos que ahí hay. Esto no es propiamente una demostración, es simplemente una comprobación. Mi resultado sería teorema, gran teorema. Si yo hago el desplazamiento circular x de n menos m módulo n mayúscula, entonces su transformada va a ser x de k, la propia DFT de la señal, multiplicada por e elevado a menos j por 2pi por k partido por n y por m, que es el desplazamiento ese que me ha quedado hoy. Bueno, como es una propiedad que yo ya la enuncio, en realidad más que demostrarlo, lo que voy a hacer es a comprobarlo. Vamos a comprobar si es verdad. Para ello, bueno, calculemos quién es z de k y vamos a ver si z de k coincide con aquello que sale allí, ¿no? Si coincide, hemos comprobado la propiedad. Si no coincide, algo va mal. Teniendo en cuenta que z de n tiene esa definición, planteo quién es z de k. Bueno, z de k es la DFT. La DFT de n puntos. ¿Qué es la DFT de n puntos? Nos vamos a la definición. Sumatorio de z de n por e elevado a menos 2pi por k por n partido por n mayúscula multiplicado por j. Bueno, que son las muestras tomadas en el espectro, ¿verdad? En 2pi partido por n. Eso es la DFT, z de k. Y me tiene que coincidir con aquel resultado que sale allí a la derecha, x de k por e elevado a aquella exponencial. ¿Cómo hago esto ahora? Bueno, ¿quién es z de n? Lo meto dentro del sumatorio. Es x de n menos m, desplazamiento circular, módulo n mayúscula. Vale. Y ahora es donde ya le ponemos a estas ideas de me muevo y lo meto dentro, me muevo y lo meto dentro, le vamos a poner un poquito de claridad. ¿Cómo describo yo quién es x de n menos m? Siempre que el punto me quede en el intervalo 0, n menos 1, no hay ningún problema. Eso se puede hacer. Si me queda fuera, tengo que hacer algo. Entonces ese sumatorio lo voy a partir en dos sumatorios. Voy a hacer primero los valores de n que estén, n imaginemos que vale 7. Pues voy a hacer primero los valores n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son aquellos valores de n para los cuales n menos m es negativo. Y luego voy a hacer los valores siguientes, que van desde m hasta n menos 1. Aquellos en los cuales la diferencia x de n menos m está fácil, es un número.
Entonces, para ahora poner aquí, ¿quién sería, en esta parte fácil, quién sería aquí x de n menos m desplazamiento circular módulo n? ¿Quién sería? Sin más, x de n menos m. ¿Por qué? Porque si n es mayor que m, x de n menos m me queda en el intervalo entre 0 y n menos 1. No tengo ningún problema. Bueno, estoy suponiendo aquí que m es positivo. Tengo que decir que m es positivo, si no tendría que argumentar, bueno, qué pasa para los m's positivos y qué pasa para los m's negativos. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a suponer que m es un desplazamiento positivo, en el sentido de que estoy hablando de x de n menos 3 o x de n menos 4. No estoy hablando de x de n menos menos 4. M sea un número positivo. Entonces, en ese caso, si m es un número positivo y n es mayor que m, bueno, pues n menos m es un número que está entre 0 y n menos 1, no tiene ningún problema. O sea que esa segunda parte yo podría escribir x de n menos m y no me equivoco. Y en la primera parte, yo no puedo escribir x de n menos m. Yo en la primera expresión de allí no voy a poder escribir x de n menos m. Porque si yo escribiese x de n menos m, en los valores en los que n es menor que m, esto daría 0. Seguro que daría 0, porque están fuera del intervalo original. Luego, no es eso. Si es un desplazamiento circular módulo n y el resultado me queda fuera, antes dijimos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerlo dentro. ¿Cómo lo puse antes? Dije, si tenía que estar en el 4, pasa al 0. Si tenía que estar en el menos 2, pasa a menos 2 más 4. O le sumo n o le resto n. Lo que me venga bien. Como en este caso estoy haciendo un desplazamiento con m positivo, vamos a sumar n. Si lo hubiéramos hecho con desplazamiento negativo, restamos n. Es la misma historia. Pero aquí, en vez de ser x de n menos m, diríamos x de n menos m más n. ¿Por qué? Porque me habría quedado fuera del intervalo. Le sumo n y lo pongo dentro del intervalo. Eso es el resultado de hacer x de n menos m módulo n para los n que están entre 0 y m menos 1, para los n que son menores que m. O pongamos que lo hacéis. Si lo hacéis, entonces hay que hacer el cambio. Hay que hacer un cambio que me permita operar. Ese cambio son de la forma L menos M más N, o L menos M menos N, si fuera el otro caso. Pero nos va a quedar un cambio simple, donde yo no lo quiero hacer, porque esto es un ejercicio, lo tenéis que terminar. Una vez que habéis planteado eso, haced un cambio de ese estilo. Veréis, vamos a imaginar que habéis hecho esto, colocáis aquí lo que corresponde, hacéis este cambio y nos sale esto. En un caso, aquí, solo tengo que hacer L igual a N menos M, aquí. En este caso tengo que hacer L igual a N menos M más N, porque es lo que me ha salido allí. O sea que son como dos cambios distintos, ¿no? Así que la L para este sumatorio pasaría a ser simplemente N menos M. Y la L en este sumatorio sería L menos N más N mayúscula. Si hago eso, me quedan estos dos sumatorios. Vamos a aceptar que lo hemos hecho y que hemos llegado hasta ahí. Os queda como ejercicio llegar hasta ahí. Así que ahora imaginad que hemos llegado hasta ahí abajo. Y ahora todos juntos vamos a ver si aquello es igual a aquello de arriba. A ver si aquello es igual a x de k por e elevado a menos j por 2pi por k por m. Nos tenemos que fijar para llegar a aquel resultado en una exponencial se puede desdoblar como un producto de dos exponenciales cuando hay una suma por medio, ¿verdad? Como tengo ahí. Si vamos a ver ese sumatorio, vamos a escribirlo. Sumatorio de, con L variando desde n menos m hasta n menos 1. O sea que estos son los últimos valores de la suma. En ese caso me queda x de L por e elevado, voy a hacer las dos exponenciales, e elevado a menos j, 2pi, k, L partido por n, por e elevado a menos j, 2pi, k, m partido por n. Y en el segundo sumatorio hago exactamente lo mismo. Sumatorio, entiendo que ahora será L desde 0 hasta n menos m menos 1, ¿no? Y ahora me queda x de L y de nuevo desdoblo aquel producto. E elevado a menos j, 2pi, k, L partido por n, e elevado a menos j, 2pi, k, m partido por n. ¿No es? Simplemente desdoblar. Ahora, lo que dependa solamente de m, no depende de lo que varía, es una constante. O sea que esto es una constante que podría salir aquí fuera de este sumatorio, ¿no es cierto? No depende de L.
Esto es una constante que podría salir aquí fuera porque no depende de L. O sea que tengo dos sumatorios multiplicados por A, la misma constante. Por la misma constante. Así que tengo una constante que es E elevado a menos J2 pi km partido por N, por un sumatorio que si ahora lo hago seguido, empiezo allí desde L igual a 0 hasta N menos M menos 1 y sigo desde L igual a N menos M hasta N menos 1, es como el sumatorio desde L igual a 0 hasta N grande menos 1. Lo he sumado en dos trozos, pero podía hacerlo seguido, corrido, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué me quedaría? Me quedaría el sumatorio, fijaos, que me quedaría la exponencial, E elevado a menos J, 2, pi, k, m, partido por n, que hemos dicho que es una constante, multiplicado por el sumatorio de x de L, por E elevado a menos J, 2, pi, L, n, LK, perdón, partido por n mayúscula. Y esto variando en L desde 0 hasta n menos 1, porque ahora ya he agrupado este sumatorio con este sumatorio y ya me queda todo el recorrido. ¿Pero esto qué es? La DFT. Esa es la definición de la DFT de n puntos de la señal x de n, donde simplemente ahora en vez de poner el índice variable n, nos ha salido el índice variable L, pero es la misma historia. Esto es la DFT, esto es x de k. Luego el resultado final me quedaría x de k por E elevado a menos J, 2, pi, k, partido por n. Km, perdón. Así que, ¿cuál es el resultado? El que yo esperaba de la propiedad original. Cuando yo desplazo en el tiempo, me queda en el espectro multiplicado por una exponencial que refleja la cantidad del desplazamiento, que es m pequeña. Solo que la señal en el tiempo que me produce ese espectro no es el desplazamiento lineal, es el desplazamiento circular. Es el desplazamiento que vuelve a meter en el intervalo base todo aquello que intenta salirse por fuera. Bueno, esta propiedad no vamos a volver sobre ella a demostrarla, pero sí tenemos que recordar que no es difícil. Si yo hago un desplazamiento circular, puedo inmediatamente saber que su DFT queda multiplicada por una exponencial, donde la primera parte es fácil acordarse porque el elemento 2 por pi partido por n se repite siempre, el menos j se repite siempre, el k tiene que ir con el índice y el m tiene que ir con el desplazamiento que yo he hecho. He hecho un desplazamiento de longitud m, pues ese es el m que aparece ahí. Todo lo demás viene dado por la propia estructura de la DFT. Tendríamos así que nuestra nueva transformada, la DFT, cumple ya dos propiedades. La de linealidad, que siempre hemos visto, y la del desplazamiento. Solo que en este caso hemos tenido que hacer algo distinto, es un desplazamiento circular. Una serie de propiedades que cumple la transformada de Fourier tradicional tienen que ver con las simetrías de la señal. ¿Qué pasa si hacemos una reflexión? ¿Qué pasa si hacemos el conjugado? ¿Qué pasa si incluso la dualidad? ¿Qué pasa si ponemos en tiempo lo que está en frecuencia? Bueno, todas estas propiedades, simplemente demostrarlas es un poco tedioso, pero no dificultoso, es cuestión de ponerse a ello, ¿no? Las propiedades fundamentales son, la primera es la dualidad. Bueno, esta se utiliza muy poco, pero nos dice, si tomamos los valores que teníamos en el espectro, x mayúscula, y los ponemos en el tiempo, ¿qué nos va a aparecer en el espectro? Pues nos van a aparecer los valores que teníamos en el tiempo, solo que en vez de aparecer en n, aparecen en menos k. En vez de aparecer en n, aparecen reflejados. Por cierto, ¿cómo se hace una reflexión módulo 4? Porque antes hemos hecho un desplazamiento. ¿Cómo se hace una reflexión módulo 4? Haced, por favor, la reflexión de esta señal módulo 4, ¿cómo quedaría? O sea, x de menos n, módulo 4, para esa señal de ahí que teníamos antes. X de menos n. Es un desplazamiento también, pero tiene una reflexión. Es x de 0 menos n. Y tiene una reflexión. ¿Cómo se hace una reflexión módulo 4? Esto es, en circular es cambiar de ir con el reloj a ir contra el reloj. En vez de leer para aquí, se lee para el otro lado, ¿no? Eso sería una reflexión, circularmente. Pero linealmente, ¿cómo quedaría nuestra señal? Es visual, con eso de ahí no hay que hacer números, es visual. ¿Cómo queda? Primero hacéis la reflexión normal y luego ponéis cada punto en su sitio. El 0 no se mueve, nunca se mueve, ¿no es? En una reflexión, luego el 0 en su sitio. El punto 1 pasa a menos 1, pero ¿a dónde pasa en realidad?
más 3. El punto 2 pasaría a menos 2, pero ¿a dónde pasa en realidad? A menos 2 más 4, 2. Y el punto 3 pasaría a menos 3, pero ¿a dónde pasa en realidad? Menos 3 más 4, 1. Entonces, visualmente os tiene que salir. Yo tampoco no perdamos mucho tiempo. Lo hacéis. Yo quisiera que lo hicierais. Ahora vamos a hablar de la reflexión. En algún momento lo hacéis. Hacéis una reflexión de una señal para que no estemos aquí columpiándonos sin que haya una red debajo, ¿no? Una reflexión es lo mismo, es hacer primero la reflexión y luego poner los puntos en su sitio, ¿vale? Bueno, pues esa es la propiedad de la dualidad. Las simetrías son que si yo hago el conjugado de la señal, entonces lo que me queda es el conjugado de la DFT, pero también con reflexión. La transformada de x conjugado de n me da x conjugado grande de menos k módulo n. Si hago x de menos n, la reflexión en el tiempo, me va a quedar la reflexión en el espectro. Ese es más fácil de probar. Y si hago x conjugado de menos n módulo n, me va a quedar x conjugado de k. Me parece que había puesto ahí como ejercicio una de ellas, ¿no? Vamos a hacer esa, que está hecha ahí como ejercicio. Para que se vea, esto no son más que ejercicios en cuanto uno tiene la destreza de trabajar con los sumatorios, no tiene mucha dificultad. Imaginemos que queremos calcular cuál es la DFT de n puntos de una señal a la que hemos hecho una reflexión, la hemos colocado luego en su sitio, claro, y además el conjugado. Bueno, lo planteamos. ¿Quién es la DFT? No me voy a cansar. Es otra vez tomar muestras en el espectro, que es equivalente a hacer el sumatorio de x conjugado de menos n módulo n multiplicado por e elevado a menos j 2 pi k n partido por n mayúscula. Fórmula de la DFT calcada literalmente. Ahora, ¿dónde yo puedo calcular bien x de menos n? El único punto donde lo puedo calcular bien es en el punto 0. Voy a ponerlo aparte, porque x de 0 es igual a x de menos 0. Así que el primero lo voy a dejar fuera del sumatorio y me queda x conjugado en el punto 0. ¿No es así? Y el siguiente sumatorio me quedaría, para n desde 1 hasta n menos 1, x conjugado de menos n. Pero como es menos n, le tengo que sumar n para meterlo dentro, ¿no es lo que hemos dicho antes? Luego entonces me queda ya directamente x conjugado de n grande menos n. ¿Está? Eso es simplemente operar la reflexión y además el conjugado. Ah, y eso me tiene que dar x conjugado de k. ¿Cómo me da x conjugado de k? ¿Cómo llego de ahí a que eso es x conjugado de k? Porque todavía no está comprobado, todavía falta un pequeño paso. Siempre en estos sumatorios, bueno, si tengo un n menos n, hagamos un cambio de variable. Imaginemos que hacéis el cambio de variable L igual a n grande menos n. Haced ese cambio. L igual a n grande menos n. ¿En qué se convierte este sumatorio? Con ese cambio. Sería sumatorio x conjugado de L, hemos hecho L igual a n menos m. En el exponente voy a tener e elevado a menos j 2 pi partido por n mayúscula por k, y ahora me quedaría por m. Perdón, por n. No, yo he puesto una m aquí, pero es una n, ¿no? Entonces, si me queda multiplicado por n, tengo que despejar ahí n. Obviamente n es igual a n grande menos l, ¿no? Luego me queda k por n menos l. Y si n va de 1 a n menos 1, ¿dónde iría L? Lo mismo. Solo iría como desde n menos 1 hasta 1, pero da igual sumar para adelante que sumar para atrás. Es el mismo orden. O sea que L variaría desde 1 hasta n menos 1. Y no nos olvidemos de que antes tenemos aquí x estrella de 0, que eso no se ha movido. Eso no queda afectado por el cambio, ¿verdad? Y ahora aquí dentro, de nuevo, si yo tengo una exponencial en la que me aparece e elevado a menos j por 2 por pi por k por n partido por n, cuando eso lo simplifique me queda e elevado a menos j por 2 pi por k, eso vale 1. Luego la n desaparece. ¿Qué me queda entonces? Que es lo mismo que decir esto. E elevado a menos j por 2 pi por k partido por n por menos l. ¿Vale? Por menos l. O sea que en realidad
Este menos y aquel menos se van y podría poner e elevado a más y aquí k por l. ¿Está? Luego lo comprobáis. Y podemos asegurar que esto es igual a x conjugado de k. ¿Sí o no? Quede ahí para que lo hagáis. Es directo. Directo. Ya no hay que hacer nada, solamente mirar y decir sí, es el x conjugado de k. Pero o se ve o no se ve. Si no se ve, pues hay que dedicarle un pequeño esfuerzo hasta verlo. Y es preferible preguntar después de hacer el esfuerzo que decir ahora no lo veo. Esto es directamente, ahí está escrito x conjugado de k. No os olvidéis que el conjugado de elevado a menos j es elevado a más j, o sea que esa es la cuestión, ¿no? Para hacer el conjugado de una exponencial es cambiar el signo de la exponencial, por lo tanto no debéis tener problemas en identificar que eso es directamente x conjugado de k. Así que, si yo tengo x conjugado de menos n módulo n, su transformada es x conjugado de k. Y a ver si la siguiente afirmación queda. Suponiendo que hemos hecho todo esto, lo que nos indica esta afirmación es, dado una secuencia x de n real, para que su dft de n puntos x de k sea también real, debe verificar que x de n es igual a x de menos n módulo n. Es decir, que da igual leer la secuencia en el sentido positivo de las agujas del reloj como en el sentido negativo. Tiene que ser la misma lectura. Tiene que ser igual a sí misma haciendo una reflexión módulo n. ¿Por qué? Bueno, no sería más que combinar esta propiedad con el hecho de que la señal es real. Pero también me gustaría que más que decirlo yo, os quede ahí como, bueno, a ver, eso no hay que hacer nada. Ya está hecho. Si la señal es real, cuando hable de x conjugado de menos n, es como decir x de menos n, porque la señal es real. Por lo tanto, fijaos que tendríamos que por una parte, la transformada de la señal x de menos n sería x de menos k módulo n. Y por otra parte, como x conjugado lo mismo que x, la transformada también es x conjugado de k. Es decir, que tendríamos esta relación de aquí, ¿no? Esta relación de aquí. Ahora, a partir de ahí, tendríais que ver que efectivamente la transformada también es real. Pero queda ahí para que estas cosas es mejor trabajarlas luego un poco. Comprobar directamente que lo que decimos ahí es verdad. Que para que la transformada sea real, entonces la señal, que es real ya de entrada, tiene que tener esa simetría de forma que su reflexión, verla por aquí es lo mismo que verla recorriendo esta forma. En ese caso, ya tendríais que deducir que efectivamente la transformada es real. Bueno, dejando eso como ejercicio, ¿qué hora es? Porque me queda... 25. Perfecto, me quedan como 15 minutos. Vamos a hacer algo ahora visual para completar. Yo creo que ya vale de introducir nuevos conceptos y ya va mucho sumatorio por hoy. Vamos a hacer alguna cosa visual y el próximo día empezaremos, mañana por la mañana haremos la propiedad de convolución, que es un poquito más alambicada y que vamos a necesitar algo más de trabajo. Pero vamos a ver esto de para que una secuencia tenga simetría de ft, que es lo que... Ahora ahí estamos, en la frase anterior yo decía, si la señal es real y x de menos n módulo n coincide con x de n, entonces su transformada es real. En los casos en los que x de menos n módulo n coincide con x de n, decimos que la señal tiene simetría de ft, que no es la simetría tradicional al uso. Una señal simétrica es aquella que si yo me pongo en el 0, ¿no?, en el punto menos 3 tendría que valer igual que en el punto 3, en el punto menos 10 tendría que valer igual que en el punto 10, pero mis señales no tienen valores en la parte negativa, solo tienen valores entre 0 y n menos 1. Luego, la simetría tradicional no aplica, tiene que ser una simetría diferente, una simetría dentro de este intervalo, por eso es mejor verlo circularmente. En la simetría se ve mejor circularmente, que me daría igual ir por aquí que ir por aquí, tendría que tener la misma señal, ¿no? O sea que eso es lo que me tendría que ocurrir. Y ahora vamos a verlo para que sea esto algo fácil, para que ya no tengamos ni siquiera que hacer números, porque visualmente va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo sabemos si una señal tiene simetría de ft? Bueno, vamos a hacerlo primero a puro trabajo. Ahí tenemos esa señal.
No hace falta ni siquiera ponerle valores porque entendemos que las dos bolas que están a la misma altura, pues están a la misma altura y las otras dos bolas están a distinta altura. Es decir, que esa señal es lo mismo en el punto 1 que en el punto 3, el punto 0 es diferente y el punto 2 es diferente. Y a partir del punto 4 vale 0. Vamos a hablar aquí de simetría de Ft para n igual a 4. La simetría de Ft tiene mucho que ver con la longitud de la dft. Una señal no tiene simetría de Ft así en general, tiene simetría de Ft o no para n igual a tal valor. Vamos a poner que n mayúscula fuese igual a 4. Si n mayúscula es igual a 4, según nuestra definición, entonces x de menos n módulo 4 tendría que ser igual a x de n. Luego tendríamos que ir haciendo uno por uno todos los valores. Si lo hacemos así a pura fuerza, ¿no? Decimos, ¿quién es x de menos 0 módulo 4? Bueno, esa no cambia, si es x igual a 0. Eso siempre se cumple. Esa no la tengo que comprobar, siempre se cumple. ¿Quién sería x de menos 1 módulo 4? Bueno, evidentemente será x de 3. Luego entonces tengo que verificar si x de 1 es igual a x de 3. Como es igual a x de 3, digo, se cumple, tiene simetría. ¿Quién sería x de menos 2 módulo 4? X de menos 2 módulo 4, como le sumo 4, me queda en x de 2. Por lo tanto, tendría que ser que x de 2 es igual a x de 2. Siempre lo es, ¿no? Luego ya descubro ahí que hay alguna vez en que algún otro punto ya no hace falta ni mirarlo, porque lo va a tener. Y después el siguiente es x de 3 relacionado con x de 1, que ya lo vi, ¿no? Fijaos que lo que estamos viendo aquí es que el punto 0 no cuenta, siempre hay simetría. Y como n es par, el punto n medios tampoco cuenta, porque menos n medios más n es igual a n medios. Luego x de menos n medios módulo n es igual a x de n medios. Luego el punto n medios, cuando n sea par, tampoco cuenta, que tome el valor que quiera, porque va a tener siempre simetría. ¿Estamos? X de menos n medios, si le sumo n me queda x de n medios, luego es el mismo punto. Así que ya hay dos puntos aquí que no tendría ni por qué mirar, solamente tenía que ver el punto 1 y el punto 3. Ahora vamos a extender esto como una propiedad. Vamos a agarrar esta secuencia y la tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, sin hacerlo, es como si hubiésemos hecho la extensión periódica con periodo 4 y ahora nos fijamos en si la extensión periódica es o no simétrica. Porque esta es la operación que acabamos de hacer. El punto 1 se reflejó aquí en menos 1, pero luego fue a parar allí al punto 3, ¿verdad? Pero si lo hacemos en la extensión periódica, yo estoy viendo de hecho x de menos 1, x de menos 2, x de menos 3, porque estoy extendiendo ya la señal por fuera de nuestro intervalo original. Y aquí ya nos resulta fácil ver, sí, esa señal es simétrica, ya se ve. Bueno, pues tenemos que ahora ser capaces de verlo sin tener que hacer la extensión periódica. Porque si tengo que andar a pintar la extensión periódica, como tenga señales de 40 puntos, me voy a volver un poquito loco, ¿no? Entonces, esto está claro, si yo hago la extensión periódica me resulta evidente. Esa señal tiene simetría, ¿no? ¿Y dónde está el eje de simetría en ese caso de ahí? Está en el punto 0. Pero yo ahora me quiero meter nada más que hablar de la señal entre 0 y 4. ¿Dónde está mi eje de simetría si yo me meto a hablar entre 0 y 4? ¿Dónde se coloca el eje de simetría? ¿Dónde tengo que mirar todos los puntos? Igual que miro ahí en el 0 y digo, qué fácil, me pongo en el 0, el de la izquierda es igual al de la derecha y es simétrica. ¿Dónde me tengo que poner a mirar si n vale 4? En n igual a 2, en n medios. Me pongo en n medios, el punto 3 tiene que ser igual al punto 1. Y no hay nada más, porque el punto 2 no cuenta, n medios no cuenta, es el eje de simetría, lo que pasa en el eje de simetría no cuenta. Y lo que pasa en el punto 0 tampoco cuenta, porque el punto 0 nunca se mueve mediante una reflexión. X de menos 0 siempre es igual a 0. Así que para ver si la señal tiene simetría de Ft, me pongo en el eje de simetría, que es el punto n medios, descarto el punto 0, descarto el punto n medios, y lo que me quede, miro a ver si tiene simetría con respecto a ese eje. No hay más. Esos dos la tienen, ya está. Ahora imaginaos esa señal I de n. Es distinta, no tiene nada que ver con la anterior. Imaginemos que hacemos, vamos a ver si tiene simetría de Ft para n igual a 5. Para n igual a 5. Fijaos en la señal. N medios ahora no es un valor, es 2.5. 2,5. Luego ahí no toma muestras la señal. Luego aquí no hay nada que descartar. Aquí todo tiene que funcionar. Pero sigue siendo n medios. Y x de menos n medios es igual a x de n medios, si hubiera punto en n medios, pero no hay.
Pero nuestro eje de simetría, antes dijimos, se puso en n medios, vamos a ponerlo en n medios. Si ponemos el eje de simetría en n medios, lo ponemos entre la muestra que está en el punto 2 y la muestra que está en el punto 3. Si ponemos el eje de simetría ahí, esa señal tiene simetría de ft. El 0 se descuenta, entonces me quedaría que, fijaos, el 1 y el 4, el 2 y el 3 son iguales, ¿no? Porque el centro lo he puesto en el punto 2,5. Luego esa señal tiene simetría de ft. Con n igual a 5. ¿Tendría simetría de ft con n igual a 6? Nada que ver. Ponéis el centro en el punto 3 y ya se perdió la simetría. O sea, solo tiene simetría con n igual a 5. Fuera de ahí no tiene simetría de ft. Bueno, si hemos entendido, tendríamos que hacer los 3 ejemplos de abajo. Y si los hacemos, hemos completado con éxito esta primera clase de introducción a la DFT. La primera señal tiene nada más que 3 puntos. x3 de n toma el valor, por ejemplo, 2 en el punto 0 y luego vale 1, 1 en el punto 1 y en el punto 2. Toma el mismo valor. ¿Tiene simetría de ft para n igual a 3? Nos tomamos 3 segundos antes de contestar. ¿Tiene simetría? N medios, ¿cuánto vale? 1,5. Pongamos el eje en 1,5. ¿Tiene simetría de ft? La tiene. ¿Tiene simetría de ft para n igual a 4? Nos ponemos con el eje en el punto 2 y el 1 tendría que tener otro punto por aquí, pero no lo tiene. Luego no tiene simetría de ft con n igual a 4. De hecho, ¿tiene simetría para cualquier n mayor que 3? Nunca, porque n medios estaría por aquí y estos puntos tendrían que tener un punto por allá, que no hay. O sea, esta señal solo tiene simetría de ft para n mayúscula igual a 3. Fijaos que nunca digo para n igual a 2. Ya insisto, no se puede andar con menos puntos que los que tiene la señal, ¿eh? La DFT siempre es de más puntos que los que tiene la señal. Yo puedo hablar de si tiene simetría a partir de 3, pero no para n igual a 2, eso no tiene sentido. La siguiente, x4 de n. ¿Tiene simetría para n igual a 4? Se ve, ¿no? Desde todas partes. ¿Tiene simetría para n igual a 4? Toma en el valor 0 el mismo valor que toma en el valor 3 y en el valor 1 el mismo valor que toma en el valor 2. Grosso modo eso es lo único que nos interesa de la señal. Pregunto, ¿tiene simetría para n mayúscula igual a 4? No. Os ponéis en el centro, que sería 2, y el punto 1 tendría que ser igual que el punto 3, pero no son iguales. Justamente son diferentes, ¿no? ¿Eh? ¿Hay algún valor de n para el que esa señal tenga simetría? Ninguno. A partir de ahí, peor me lo fiáis todavía, ¿no? ¿Está? La siguiente señal, x5 de n. ¿Tiene simetría para n igual a 4? Ya lo pregunté antes. Ya lo hicimos antes, ¿no? La última es como la x3, pero hacemos con n igual a 4. ¿Tiene simetría de ft? No. El centro sería el punto 2 y el punto 1 tendría que tener un punto 3 por allí que no hay. Luego entonces no tiene simetría. Es simple. Es simple. Es tan simple como hacer la simetría aquella complicada allí haciendo la extensión periódica y nos evitamos hacer la extensión periódica. Recordad simplemente que el eje de simetría va a estar situado siempre en n medios. Eso pase lo que pase, tanto sea n par como n sea impar. Lo que ocurre es que cuando n es par, n medios es a su vez una de las muestras de la DFT. Luego entonces lo que pase en n medios da igual, porque el propio punto se refleja sobre sí mismo. Así que cuando n es par hay 2 puntos en los que no tenemos que mirar, que es el 0 y n medios. En los demás sí tenemos que mirar, ¿no? Nos colocamos en el centro y ponemos a izquierda y derecha. Cuando entremos en el laboratorio, MATLAB nos va a hacer una trampa, porque nosotros estamos habituados a hacer que nuestro índice vaya desde 0 hasta n-1. Pero MATLAB no le gusta y va desde 1 hasta n. No sabéis los quebraderos de cabeza que os va a traer este asunto. Porque como está uno habituado a pensar la transformada en el punto 0, pues MATLAB es el 1. Y cuando haces desplazamientos, cuidado, porque MATLAB no pone, el 0 no existe, ya te va a dar error. No tengo la posición 0 para ningún vector, ¿no? Bueno, pero una vez que uno se da cuenta de que simplemente lo que hace MATLAB es que lo que nosotros llamamos desde 0 hasta n-1, con sentidiño dice, no, déjate de poner el 0 en n-1, de 1 a n. Pero eso tiene algunas implicaciones. Hay que saber siempre cuando hay que sumar 1 o restar 1, porque si no, cuando se preguntan cosas, pues a veces, ¿quién es n medios en ese caso? No es n medios. Ya no es n medios, ¿verdad? Es n más 1 partido por 2, o n menos 1 partido por 2. Todo, hay que buscarle las vueltas cuando hacemos MATLAB.
porque MATLAB no utiliza nunca el índice 0. Y como el lunes vamos a empezar ya y vamos a tener la materia de hoy y poco más, pues el lunes ya son 3 horas de práctica y vais a llegar casi bastante lejos en la práctica y vamos a tener que manejar eso con soltura, ¿no? Bueno, si me permitís nada más que un par de minutos de recapitulación de la clase de hoy, lo que hemos hecho es introducir una nueva transformada para señales discretas que tiene como propiedad más importante que es a su vez discreta, en el sentido de que nada más que son un conjunto de valores. Siempre y cuando respetemos que una señal que tiene una duración determinada, hagamos una DFT con más puntos, al menos el mismo número de puntos que la duración de la señal, estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos la DFT de una señal? Es lo mismo que tomar muestras en el espectro de esa señal a intervalos 2 por pi partido por la duración de la DFT. Esas son las ideas básicas y eso nos permite ya ahora avanzar con seguridad porque tenemos un conjunto de números en la frecuencia que nos trasladan al tiempo y viceversa. Luego, de esa transformada nos va a interesar con ella operar sobre señales reales y a veces a las señales les hacemos desplazamientos, les hacemos simetrías, les hacemos reflexiones, hacemos sumas, restas de señales. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son las propiedades. En el día de hoy hemos visto que la señal, que la DFT tiene la propiedad de linealidad y es bastante trivial, no tiene mucha dificultad, solo que cuando yo sume dos señales voy a tener la precaución de que mi DFT debe tener como longitud el máximo al menos de la duración de las dos señales, si no voy mal. Y luego hemos visto que si hacemos un desplazamiento en el tiempo, entonces en frecuencia me va a salir lo que yo esperaba, que es el producto por una exponencial, siempre que yo entienda el desplazamiento en el tiempo de manera circular, que no me salga del intervalo, que los puntos que salen entren tanto por detrás como por delante. Si es así, hago bien las cosas. Finalmente, hemos visto que haciendo una reflexión podemos ver cómo una señal se mueve cuando hacemos x de menos n. Y como nos va a interesar saber cuándo una DFT tiene que dar real, pues decimos, ¿cuándo va a ser real para señales reales? Cuando la señal tiene simetría DFT. ¿Y cómo es la simetría DFT? Hemos conseguido reducirla a un par de reglas muy simples. Ponemos el eje de simetría en n medios y a la izquierda y a la derecha me tiene que quedar lo mismo, excepto en el punto cero, que ahí pase lo que pase, me da igual, y en el propio punto n medios si es que n fuese par. Con eso ya se cumple la propiedad. Bueno.